La palabra Pentateuco viene del griego pente, 5, y teucos, rollos, libros. Lo que nombra es los primeros 5 libros de la Biblia que los hebreos guardaban en rollos y los consideraban sagrados como palabra de Dios a través de Moisés. El Pentateuco nos describe cómo Dios escoge una nación no para castigar al mundo, sino para a través de ella salvarnos de la idolatría. Consta de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero déjame contarte, mi nombre es Luciano, bienvenido a Redes. Interesante como en el Pentateuco algunos escritores nos dicen que Dios inventa, Dios habla, Dios busca un nombre para sí, Dios elige un pueblo para una finalidad para bien, para el mundo. Y Dios también se adapta cuando su pueblo le falla, peca, porque no olvida su compromiso de salvación. El Pentateuco se conoce en el hebreo como la Torá. La Torá, la ley, es parte de los libros canónicos de los libros judíos. No debemos confundirlo con el Tanaj. El Tanaj es el conjunto de todos los libros canónicos de los judíos y consta de 3 partes. De la Torá, la ley, los profetas y los escritos. Y Tanaj realmente es un acrónimo de esas palabras en hebreo. También se conoce como Mikra. El Tanaj consta de los 24 libros canónicos de los judíos. Son el equivalente de los 39 libros canónicos que tenemos los protestantes en el Antiguo Testamento y equivalen parcialmente a los 43 libros que los católicos romanos tienen, porque los católicos romanos, como hemos dicho antes, añadieron unos deuterocanónicos. Y tampoco lo debemos confundir con el Talmud. El Talmud es la unión de todos los libros sagrados, más las discusiones rabínicas y judías, las leyendas, los dichos, las decisiones legales y religiosas que tienen los judíos acerca de su religión. Esas 3 cosas no son lo mismo. Hoy vamos a hablar del Torah. Interesantemente, también se considera sagrado por el Islam y en el Islam se llama el Taurat. El Taurat que Moshe, como se conoce a Moisés, lo escribió. Los libros del Pentateuco se consideran canónicos en todas las religiones cristianas y se encuentran en todas las Biblias. También se consideran sagrados en todas las religiones de origen abrámico, como son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Consideramos que fue Moisés el que escribió el Pentateuco. Para ello tenemos evidencia interna y tenemos evidencia externa. Evidencia interna es cuando en los mismos libros dicen que es autor Moisés. Evidencia externa es cuando en otros libros escritos en otros momentos aluden a que esos libros del Pentateuco lo escribió Moisés. Veamos algunos escritos. Podemos ir a Éxodo, evidencia interna. En Éxodo 24:4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Dice, este versículo dice que Moisés, escribió parte de las palabras de Jehová. También tenemos en Deuteronomio 31:24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que lo llevaran al arca. Así que eso es unas cuantas de las evidencias internas de que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Tenemos también evidencia externa. Veamos, evidencia externa de que Moisés escribió por lo menos un libro y por eso se le atribuye el Pentateuco. La hay en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento podemos ir al libro de Josué, el primer capítulo. Los versículos 7 y 8 dicen: solo esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nunca se aparta, y sigue en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Menciona aparentemente un libro de la ley que Moisés escribió. También tenemos en Primera Reyes, en el capítulo 2, el versículo 3, que dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Vamos a ver también los ejemplos del Nuevo Testamento,
donde menciona la ley como parte de los escritos de Moisés. En el Nuevo Testamento, para que veamos solo un ejemplo, vamos a ir a 2 de Corintios 3:15. Lee. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Otra evidencia a la ley escrita por Moisés, pero más importante son palabras de Jesús. Vayamos al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vamos a ver el capítulo 5, el versículo 46. El versículo 46 dice: porque si creéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Jesús mismo nos dice que Moisés fue el autor de esa ley. Si ponemos en contexto histórico a Moisés, entonces podemos decir que el Pentateuco fue escrito alrededor del siglo XV a.C. Una vez ya hemos visto los libros y la autoría, pasemos a cada uno de los libros. El primero, Génesis. La palabra Génesis proviene del griego y significa orígenes. Inicialmente en el hebreo los libros se conocían más bien con sus primeras palabras. En hebreo, la palabra primera de ese libro es Bereshit, que dice en el principio. El libro de Génesis nos cuenta desde que empezó el mundo hasta la elección de un pueblo y la ida a Egipto. Es un libro que narra los orígenes de muchas cosas, los orígenes de la humanidad, los orígenes del pecado, los orígenes del plan de redención y los orígenes de un pueblo. El segundo libro de la Biblia es Éxodo, también viene del griego y significa salida. En el hebreo, la palabra con que se designa ese libro es Shemot, que significa nombre. El libro de Éxodo nos cuenta las funciones del patriarca Moisés, cómo Moisés, con la mano de Dios, libera al pueblo de la esclavitud egipcia y salen de Egipto. El libro de Éxodo nos enseña cómo la mano de Dios está siempre puesta en aquellos que confían en él. También vamos a ver a través de todo el Pentateuco cómo el pueblo, que es un reflejo de nosotros mismos, va a fallar constantemente. Nosotros constantemente fallamos, aunque tratemos. Sin embargo, Dios, por su amor y su misericordia, va a estar con nosotros cumpliendo sus promesas de salvación. El tercer libro de la Biblia es Levítico. Levítico en griego, acerca de los levitas, en hebreo, y él llamó. Va a empezar a hablarnos de la santidad. Una vez el pueblo llega al monte Sinaí, librado de Egipto, Dios se presenta como un Dios santo, exige santidad. Es un libro que básicamente prepara poco a poco al pueblo de Dios para que sea, como ellos dicen, un pueblo de Dios, un pueblo representante del Dios a quien siguen, un Dios puro, un Dios santo, un Dios todopoderoso. El cuarto libro del Pentateuco se llama Números y se llamó Números en la Biblia griega. Cuenta 2 censos que se hacen. La palabra que se usa en el hebreo, lo que significa es en el desierto. Un libro a veces más triste del Antiguo Testamento, porque cuenta como un pueblo libertado que ve muchas cosas y muchas maravillosas cosas que Dios hace en el desierto, no cree y peregrina 40 años alrededor. Si Éxodo, ¿verdad?, nos enseñó la ley, si Levítico nos enseñó la santidad, Números enseña al pueblo aprendiendo esas leyes, aprendiendo a usar y crecer en santidad, pero con todos los errores que los humanos cometemos. Finalmente, el último libro es Deuteronomio. Deuteronomio en griego es la segunda ley. En hebreo, Deuteronomio significa estas son las palabras. Y es básicamente un libro en el que Moisés hace una serie de declaraciones. Moisés, a través de una serie de discursos, estimula al pueblo a seguir en santidad a Jehová y a poseer la tierra prometida. Moisés les dice: entrad a la tierra prometida, Jehová estará con ustedes, y los anima. Y con ello termina el Pentateuco. Si esta charla te ha interesado, suscríbete. Pronto empezaremos con el primer libro de la Biblia, Génesis.